Vayan abriendo sus Biblias, por favor. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Y continuaremos viendo la razón para la santidad en los versículos 17 al 19. Si se acuerdan, la semana pasada estábamos viendo que Dios no es nada más nuestro Padre y la importancia de esa palabra, sino que también es juez. Pero antes de que continuemos, vamos al Señor en oración. Inclinen su rostro. Padre Celestial, te damos gracias por el honor y el privilegio que tenemos para llamarte nuestro Padre. Señor, te pedimos que nos ayudes a meditar en la realidad que no nada más eres Padre, sino también aquel que imparcialmente juzgará a cada ser humano, Señor. Ayúdanos a conducirnos con temor durante el tiempo de nuestra vida, Señor, para tu honra y tu gloria. Pensamos, Señor, en pos de esta realidad, que nos des ojos para ver la verdad de tu palabra, oídos para oír la realidad de tu palabra, y un corazón y una mente dispuestas y capacitadas por tu Espíritu Santo para recordar y grabar tu palabra, para que no pequemos contra ti, Señor. Y también te pedimos por un anhelo para actuar conforme a tu santa voluntad, Señor, y la palabra. Te pedimos esto en el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén. Si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor. Y si se acuerdan, estábamos hablando de los dos tipos de temor, y que siempre cuando vemos palabras temor, amor, gloria, honor, tenemos que definirlas conforme a lo que dice la Biblia. Si somos cristianos, operamos con la Biblia como nuestra final y suprema autoridad. Si ven en este termo que tengo aquí, este vasito, están las 5 solas de la Reformación. La primera, sola Escritura. La base, la fundación central de nuestra fe es en las Escrituras solamente. Sola fide, solo por fe. Sola gratia, somos salvos solo por gracia. Soli Deo gloria, somos salvos solamente para la gloria de Dios, y somos salvos en solus Christus, solo en Cristo. Así que cuando decimos sola Escritura, estamos hablando que la autoridad final para nosotros es la Biblia. No podemos ir con lo que los psicólogos dicen, con lo que los científicos dicen, con lo que los ateos dicen, con lo que dice el mundo. Porque como dice Santiago, el mundo opera bajo una sabiduría diabólica, demoníaca, perversa. Así que aún la idea de temor que tiene el mundo es incorrecta. Así que la semana pasada hablamos de que hay un temor servial o servil. Y este temor servil es un temor que tiene alguien por su captor. Es un esclavo que teme la tortura de su dueño. Ese no es el tipo de temor del que hablamos cuando estamos en las Escrituras. No, el temor que tenemos es el temor filial o el temor familiar. Es el temor que tiene un hijo que quiere con todo su corazón no decepcionar a su padre, que lo ama. Es completamente diferente. Es un temor de hijo, un temor de hija, un temor familiar. Así que dice aquí que no hemos de olvidarnos que al que llamamos Padre también es juez. Es el Dios todopoderoso, y eso nunca se nos debe de olvidar. Pero al mismo tiempo, eso tiene que guiarnos. En otras palabras, no debemos decir, Señor, no leí muy bien la Biblia esta semana. De hecho,
me cayó tan mal esta persona en el trabajo que aseguradamente pensé cosas malas y ahora voy a tener que dar cuentas. Y el temor servil dice, y ahora Señor me vas a dar, pero gacho. Vengo y me vas a dar unas nalgadas porque tu palabra dice que tú disciplinas a los que amas. Ese no es el temor que tenemos que tener. No es, Señor, voy a tener que dar cuentas por todo y tengo tanto malo. Una vez más, no es el temor correcto. El temor familiar dice, Señor, tú eres mi Padre y reconozco que tú me vas a juzgar. Señor, ¿cuánto te fallo? ¿Y eres tan bueno para conmigo? Te amo, ayúdame para que no te falle tanto. Si ven la diferencia, es el corazón. Un corazón que teme el fuego eterno solamente por tener miedo del infierno o del lago de fuego y azufre. No estoy diciendo que no hay que temerlo como cristianos, ¿verdad? Pero no tenemos lo mismo en nuestro corazón. Nuestro corazón dice, soy redimido, soy salvo, no quiero fallarte, Señor, ya me has rescatado, ya me has redimido, no quiero continuar fallándote. ¿Por qué? Porque te amo. Un tipo de temor dice, tengo que servirte, tengo que ser fiel a ti, porque si no me mandas al infierno. Ese no es el temor bíblico, no correcto, no el temor del que estamos hablando aquí. El otro dice, me has redimido, me has rescatado, me has salvado, me tienes una herencia para mí en los cielos, me guardas, me cuidas, me proteges, me das sabiduría cuando te la pido, me has dado ropa, me has dado todo y aún así me vas a dar más eternamente, Señor. Y mira, sigo fallándote. Esa es una mentalidad completamente. Por eso dice, condúzcanse con temor, con ese tipo de temor toda tu vida. Toda tu vida. Nunca te olvides que has sido redimido. Nunca te olvides que has sido lavado. Nunca te olvides que tienes una herencia eterna y que eso sea causa de que nunca te olvides que tu Padre también es juez. Por eso dice en el versículo 18, sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres. Y hablamos la semana pasada de ese contraste, de que en el pasado, nuestra vida pasada es vana. ¿Cuál es el fin de la vida del no cristiano? Vanidad. Vacío. No hay punto. O sea, literalmente, ¿de qué sirve todos los orfanatorios mundanos? ¿De qué sirven todas las horas y años invertidos en darle a personas en África comida? ¿De qué sirve darle ropa y ser parte de una organización mundana de caridad? De nada, para nada. No sirve, es inútil. El fin de esa vida no sirve para nada porque aún así van a ir al infierno. No somos salvos por nuestras acciones. Y fuimos redimidos de eso. Fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir. Vamos a hablar un poco más de ejemplo de eso. Que de las personas que se la pasan toda la vida yendo al gimnasio para tratar de recibir un físico estético perfecto. Años y años y años y años de su vida consumidos en la meta de tener un físico perfecto, del ser el Mister Universo. De nada sirve. Todo lo que no sea hecho para la gloria de Dios, de un hijo de Dios, es vanidad. Y aquí dice, puedes conducirte en temor sabiendo, teniendo esto en mente, la realidad de que has sido redimido de una manera de vivir vana, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro y plata. Interesante que habla de cosas que van a perecer.
nosotros pensamos, bueno, pues podemos hablar de carros, pero la mayoría de las personas no piensan, ¿sabes qué? Oro y plata, lo valioso de este mundo. Y es por eso que Pedro habla de esto, una manera vana de vivir, ¿qué? Buscando las riquezas. Todos quieren ser como Bill Gates, o todos quieren ser como Jeffrey Bezos, el dueño de Amazon. Todos quieren ser como Elon Musk y tener una compañía multibillonaria. Y los mundanos van en pos de eso. Una manera vana de vivir, buscando cosas perecederas como oro y plata. Pero vean el contraste, no hemos sido redimidos así. Han sido redimidos, ¿pero de qué? Han sido redimidos de el pecado y de esclavitud al pecado. Pedro ya ha hablado en el versículo 14 de las pasiones de la mente vana. Vean por un momento. El versículo 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Así que el mundano es ignorante. El mundano va en pos de una vida vana. Pero eran consumidos por pasiones ignorantes, anhelos fuertes, pasiones ignorantes para cosas vanas, para cosas perversas. Génesis 6:5 dice que el Señor vio la maldad del mundo y que era mala y que ¿qué? Cada intención de los pensamientos del corazón del hombre era ¿qué? Mala continuamente, mala perpetuamente. Y tenemos que tener en mente, de eso fuimos redimidos. Si entendemos lo que la Biblia dice correctamente, éramos muertos, es lo que dice Romano, estábamos muertos en pecados antes de ser redimidos en Cristo. Eso significa que antes de venir a Cristo, cada intención de nuestros corazones era mala y perversa continuamente. Dice Pedro, puedes continuar en un temor familiar ante el Señor porque fuiste redimido de una vida vana, de pasiones ignorantes, fuiste redimido de un corazón cuya intención siempre era mala. Algo bueno. Ha sido redimido de esclavitud a los pecados. ¿Cuántas veces, no sé si ustedes han tenido esta interacción, pero cuántas veces han escuchado cuando hablan con alguien y hablan de la realidad del pecado que dicen, yo puedo dejar pecando cuando sea que yo quiera. Yo puedo dejar de pecar cuando sea. Mi respuesta siempre es, hazlo. Hazlo pues. Deja de emborracharte, deja de maldecir, deja de fornicar. No, pero eso me gusta porque voy a dejar, es pecado. Y tú dices que puedes cuando sea que te dé la gana. No lo pueden. No lo pueden hacer. Tal vez por una temporada, tal vez por un rato. Pero la realidad es que no pueden dejar de pecar. ¿Por qué? Porque los muertos espiritualmente son esclavos a los anhelos pecaminosos. Son esclavos del pecado, cautivos del pecado. Tienen una mente que está obscurecida y no iluminada. ¿Sí entienden? Que al nacer de nuevo en Cristo, la regeneración que el Espíritu Santo nos da, permite que nuestra mente por primera vez pueda entender las realidades bíblicas. Vamos de una mente ignorante, de una vida vana, vacía y sin punto, de una vida que está completamente esclavizada a todos los anhelos carnales de este mundo, y de una vida ignorante, de una vida que va de un grado de perversidad y de oscurecimiento mental a otro, a
algo mejor. Una vida desperdiciada, trivial, siguiendo los anhelos de esta vida, tesoros pasajeros. Esa es la vida de la que hemos sido redimidos. Eso no causa de gozo para nosotros. Fuimos redimidos de ese tipo de vida. Qué cosa más triste, sinceramente, profundamente. Qué cosa más triste, una vida cuyo punto es simplemente el satisfacer los anhelos de uno. Bíblicamente es triste. Martín Lutero dice, esto debería de llegar tu mente a entender el temor de Dios en el cual deberían de estar, que deberían de acordarse el costo de tu redención. Antes eran ciudadanos del mundo y eran sujetos a Satanás, pero ahora Dios los ha rescatado de tal estado y los ha puesto firmemente en otro, para que su ciudadanía ha sido cambiada a un ciudadano de este mundo, a uno del ciudadano celestial. Pero ahora son extranjeros en este mundo. Y ved qué gran costo, a cuál gran precio el Señor os ha redimido, y qué tan gran el tesoro con el cual han sido redimidos y traídos a este estado de ciudadanía y de hijos de Dios. Para que al pensar en esto podamos pasar nuestro peregrinaje terrestre en temor y ver que no despreciemos tal redención y perder tan noble, precioso tesoro. ¿Y con qué fuimos redimidos? ¿Con qué fuimos redimidos? No, dice Pedro, no con cosas perecedoras como oro o plata, sino con sangre preciosa. Sangre preciosa, que es más valioso que el oro o la plata o el platino. Aún más valioso que todos los tesoros de este mundo es la preciosa sangre de Cristo. Y cuando decimos preciosa, no estamos hablando de hermosura superficial. Estamos hablando de preciosa en términos de valor, de joyas, de aquellas cosas que valen en precio. Fuimos redimidos con la preciosa, valorable, eternamente grande en valor, sangre de Cristo. Sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Juan Calvino comenta diciendo, aquí está una razón más, hablando del precio de nuestra redención, la cual siempre debería ser recordada cuando hablamos de nuestra salvación. Porque aquel que desprecia la gracia del Evangelio no nada más tiene una salvación inútil, pero aún así la sangre de Cristo, por la cual ellos dicen ser redimidos, es menospreciada. Pero nosotros sabemos que tan terrible es el menospreciar o tomar como común la sangre del Hijo de Dios. Es por eso que hemos de ser estimulados y estimularnos los unos a los otros a la práctica de la santidad, al recordarnos del precio de nuestra redención. Oro y plata son usados simplemente para amplificar el contrasto.
para que sepamos que todo lo más precioso de este mundo, todas aquellas cosas por las cuales puede ser redimido alguien, comprado alguien en este mundo, son absolutamente nada en comparación de la excelencia y el valor de este precio que es la sangre de Cristo. Y esa es la realidad. ¿Quieres saber si alguien es cristiano? Pregúntales qué piensas de Cristo, qué piensas de tu salvación. Y el cristiano siempre va a responder: lo más importante, el evento más importante de mi vida es el día en el que reconocí la salvación de mi alma por la sangre de Cristo Jesús. Amo a mi esposa y amo a mi hija. Y esos 2 días, el día que me casé con mi esposa Amy y el día cuando mi hija nació, son días de gozo para mi alma. El día donde el Señor me dio a una esposa que amo tanto, mi compañera idónea. Y el día cuando el Señor nos bendició con mi hija hermosa, mi Aria. Son días increíbles. Cada día que alcanzo a ver a cada uno de ustedes aquí es día hermoso, pero ninguna de esas cosas, ninguno de esos días se compara en lo absoluto al día que realicé: soy un pecador, y que realicé, y el Señor me redime por la sangre de Cristo Jesús. Lo entonamos, ¿no? Veamos por un momento en el himnario 104, ¿qué es lo que proclamamos hoy? ¿Qué es lo entonamos en canto? Dijimos: crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó, sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. Versículo 2, el inocente Cordero de Dios, de tal manera me amó, y por salvarme sufrió muerte atroz, de tal manera me amó. Versículo 3, en mi lugar padeció aflicción, de tal manera me amó. Ya consumió eternal salvación, de tal manera me amó. No hay nada más grande en la vida del cristiano que cuando nacimos de nuevo en Cristo Jesús. Simplemente no lo hay. No lo hay. Y la meta de nuestra vida es ir viendo qué tan valioso es Cristo Jesús para nosotros, que Él es el supremo tesoro de nuestra vida, para que lleguemos algún día a sinceramente decir, como Pablo: para mí el vivir es ¿qué? Es Cristo. Pero el morir es ¿qué? Ganancia. Créanme, no quiero morir. No ahorita, ¿verdad? Pero ¿por qué no quiero morir? No porque hay algo más valioso en esta vida. Piénsenlo. Porque esta es la meta del cristiano maduro. Es lo que decía Pablo. Yo sé que para mí el morir es ganancia. Voy a estar en la presencia de mi Redentor. Pero sé que es bien para ustedes, para mi familia en Cristo, si estoy vivo. Así que para mí el vivir es en Cristo, vivo en Cristo. Cristo es todo de lo que hablo, todo en lo que pienso, todo. Y el morir es ganancia porque voy a ese Cristo. Y aquí Pedro habla de el valor de la sangre de Cristo. Dice el doctor Sproul, hay un adjetivo en el versículo 19 que no deberíamos de pasar rápidamente. Somos redimidos no nada más por la sangre de Cristo, sino por la preciosa sangre de Cristo. Hablamos de joyas como siendo joyas preciosas. Les damos valor grande. Pero no hay nada más valioso que la sangre de Cristo.
Pensamos en himnos que hablan de eso. La sangre de Cristo en el monte Calvario, en la cruz. Solo de Jesús la sangre. Lo entonamos, ¿verdad? Solo de Jesús la sangre que me puede dar. Hablamos del valor de eso. Precioso es el raudal. Hay una fuente sin igual. Hay poder en la sangre de Cristo. Y eso nada más es una lista pequeña de todos los himnos que tenemos que hablan del valor supremo de la sangre de Cristo. Hemos sido redimidos por una preciosa sangre, la sangre de Jesucristo. Y para que tengamos en mente que hay un sacrificio, Pedro habla de el cordero. ¿Cómo? No hace igual estas dos cosas. La sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin tacha y sin mancha. No es igual. La sangre de Cristo es más valiosa, pero al hablar de un cordero sin tacha y sin mancha, nos lleva a todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Imagínense ser el sumo sacerdote y entrar con una olla llena de sangre. ¿Y saben qué es lo que ven en el altar? La sangre del año pasado. La sangre del animal. Una vez más, Señor, sacrificio, muerte de este animal, porque aún así sigo impío, sigo en necesidad de limpieza, sigo en necesidad de redención. Sacrificios día tras día tras día, sacrificios de cordero sin tacha y sin mancha, día tras día, año tras año. Pero en Cristo, el valor de la sangre, del sacrificio de Cristo es sin igual. Por eso dice el canto eso. Hay una fuente sin igual. No hay comparación. La sangre de Cristo es eficaz, sumamente preciosa para que una vez solamente, para toda la eternidad, murió Cristo. Un sacrificio una vez, y ese sacrificio fue de tal valor que era suficiente para que de ahí por delante no haya necesidad de matar a cordero sin tacha y sin mancha. Por eso lo repite, vean que 2 veces en el versículo 9, sino con sangre preciosa, la sangre de Cristo. Sangre preciosa. ¿Y cuál es esta sangre preciosa? Esta sangre que es como la del sistema sacrificial, pero más grande. La sangre de Cristo Jesús. Es esto de lo que hablamos. De la importancia del valor. Y tenemos que tener en mente, ya hemos visto que en los tiempos pasados los profetas escudriñaban, buscaban y diligentemente inquirieron, buscaban en la palabra de Dios. Y hace esas semanas, 2 o 3 semanas, hablamos de esta realidad. ¿Es la palabra de Dios tan preciosa en tus ojos? Y ahora estamos hablando del valor del sacrificio de Cristo. Al fin del día tenemos que pensar, ¿valoro al Dios que me redimió de tal manera? Y ahora vamos a conectarlo a lo que estábamos hablando, al temor de Dios.
Cuando entonamos esos cantos, cuando sentimos que estamos a punto de llorar en gozo de la redención que tenemos, cuando pensamos, de tal manera me amó, Él murió y Él me salvó y Él me redimió por su sangre preciosa. Y luego pensamos en cómo estamos fallando y pecando contra ese Dios. El hijo, la hija, amada por Dios, dice, Señor, eres tan bueno. Y yo, un hijo, una hija, tan inútil a veces, tan inútil tantas veces. Tú me has redimido con algo tan precioso y yo siempre estoy fallando. Y la mente del cristiano dice, no, Señor, quiero amarte más, quiero anhelarte más, quiero valorarte más, Señor, que pueda capturar este momento en mi mente para volver a verlo cada vez que estoy fallando, para acordarme, esto es lo precioso, este es mi tesoro, esta es la salvación que tengo, Señor. Ese es el temor familiar. No estamos haciendo porque tememos ir al infierno, sino que lo hacemos, queremos obedecer como hijos obedientes, queremos ceñir nuestra mente, queremos obedecer a el Padre Celestial, queremos obedecer a aquel que nos va a juzgar porque lo amamos, porque reconocemos que Él nos ha redimido a través de un sacrificio particular. La próxima semana empezaremos viendo de este cordero, en el versículo 20, porque Él, hablando de el cordero de la sangre de Cristo, Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor de vosotros. Y hablaremos la próxima semana de la gloria de la resurrección, porque no termina con la sangre preciosa de Cristo. Uno de los temas centrales, fundamentales de la vida cristiana es la gloria de la resurrección. Cuando estamos celebrando o estamos obedeciendo al Señor en la cena del Señor, no nada más estamos proclamando la muerte del Señor hasta que venga, sino que estamos proclamando, mi Señor murió por mí y fue resucitado, resucitó, mi Dios vive. Así que la semana que viene, si el Señor nos permite vida y salud, estaremos hablando de la gloria de la resurrección. La gloria de la resurrección en el glorioso Redentor. La gloria de la resurrección en el glorioso Redentor. Obviamente no vamos a poner todo eso en el boletín porque si son un montonal de palabras, así que simplemente vamos a ponerlo como el glorioso Redentor. Y estaremos del versículo 20 al versículo 25 la próxima semana. Cerramos con las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Y todos los hijos, hijas de Dios dicen, amén.